Bueno, pues nada, chicas, aquí llevo un ratito esperando, pero no viene nadie, así que voy a empezar, porque tampoco nadie me dice nada de que haya tenido problemas de acceso, así que entiendo que siguen de vacaciones o que por lo que sea no han podido asistir. Bueno, ya saben que hoy vamos a hablar de los accesorios como una herramienta más para modelar tanto la figura como para elevar el tono del look. Así que yo voy a empezar por compartir la presentación, a ver si la encuentro por aquí, que siempre me pasa lo mismo. Déjenme un momentito que busco, a ver dónde la tengo. Aquí, creo que ya la tengo. Vamos a ver. Aquí, perfecto. Vamos. Bueno, pues voy a estar yo solita hablando para mí misma. Bueno, no pasa nada. Bueno, como les decía, los accesorios yo le he titulado como guinda al pastel porque, bueno, pues son esos detalles que añadimos al look, que ahora veremos de su necesidad o de lo prescindibles o no que son, pero bueno, sí es verdad que son pequeños detalles, a veces más grandes, a veces en menor o mayor cantidad, que de alguna forma modifican el look, ¿no? Entonces, lo primero que quería es que hacer esa distinción entre complementos y accesorios, ¿no? Que suele confundirse o que muchas veces utilizamos indistintamente. Y bueno, la forma más clara, quizá, de verlo es esta que les comento aquí. Estoy un poquito pendiente del teléfono por si acaso hubiera alguien que me dijera que no puede entrar, pero vamos, que yo no veo aquí que nadie me haya pedido paso. Bueno, pues complementos, como les decía, una definición, la diferencia, quizá la forma más gráfica de verlo son aquellas piezas que no son necesariamente ropa, pero que son sí imprescindibles para poder salir de casa. Es cierto, aquí les pongo unos ejemplos, el bolso, el calzado y los cinturones. Y esto da pie a muchas interpretaciones o a muchos matices, más que interpretaciones, porque está claro que el calzado sí que parece fundamental, al menos para nosotros, y el bolso y los cinturones, pues depende. El bolso, cada vez hay más gente que prescinde de ellos y eso va mucho en el estilo de cada uno o en el look que cada uno quiera. A mí todavía me resulta difícil prescindir del bolso, pero reconozco que tengo amigas de mi edad que ya, pues, con el móvil en el que se meten el carnet de identidad en la funda y 10 euros y poco más, lo tiene más que solucionado y muchas veces, sobre todo en la noche cuando salimos, si a lo mejor no tienen una cartera pequeña o que les conviene o quieren ir más cómoda y no estar pendiente del bolso, pues prescinden de ella. Y con los cinturones pasan tres cuartos de lo mismo. De hecho, actualmente la tendencia es no llevarlos. Por lo tanto, tampoco son imprescindibles. Lo son si se te caen los pantalones. Claro, entonces o la falda, la única forma de sujetarlos a su altura, pues es recurriendo a ellos. Pero como les digo, todo tiene matices. De todas formas, los incluyamos o no aquí, lo que está claro es que con respecto a los accesorios, sí que tienen ese punto de diferencia en que los accesorios sí que son mucho más prescindibles. Vuelvo a insistir, con matices. ¿Las joyas son necesarias para salir a la calle? No ya para completar un look o elevarlo, sino para salir a la calle. La respuesta es que no. Las gafas, bueno, pues si tienes falta de vista y no tienes lentillas, o como me pasa a mí que tengo hipersensibilidad a la luz, pues las gafas de sol también son imprescindibles. Las bufandas, pues depende del clima en el que vivas o de si llevas el cuello bien abrigado o vuelto. El sombrero sí que parece más prescindible, aunque yo les digo que hoy, porque no lo he pensado si no hubiera salido de casa con sombreros. Pero bueno, lo que está
claro, es que los complementos sí que en principio son como, siguen siendo todavía como más imprescindibles, mientras que los accesorios pues lo son menos, son más prescindibles. Pero vuelvo a insistir, al final es una cuestión de estilo. Yo lo he definido aquí o lo entiendo como son esas piezas de tu look que, aunque sean prescindibles, ayudan a mejorarlo, a realzarlo y a darle como un punto más acabado, ¿no? Por otro lado, también son pues unas piezas que nos permiten expresar nuestra propia personalidad, ¿no? Todo dependerá, claro, de la cantidad, o bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, por supuesto, es la cantidad, no es lo mismo, pues si tú eres una persona más clásica y tienes un estilo más elegante, que seguramente no recurras a muchos de ellos, sino serán como más pequeños y selectivos. Aquí va, por supuesto, el diseño, que es otro factor importante que también transmite, pues eso nos ayuda a transmitir bastante personalidad, el cómo los combinas y el uso que les das. Quiero decir, ahora veremos algunos ejemplos, pero un broche te lo puedes poner simplemente para adornar en una chaqueta, o ustedes saben que yo lo utilizo muchas veces para entallar una camisa, ¿no? Lo mismo pasa con un pañuelo, que lo puedes llevar atado al cuello o lo puedes llevar atado a las muñecas. Si tu estilo es como más actual o quieres darte un aire más juvenil, seguramente optes por esta opción. Si es más clásico, lo lleves atado al cuello. En fin, que todo, en este caso van a ver que hay muchas matizaciones, como en realidad todo, porque como siempre les digo, no hay verdades escritas o nada está escrito sobre piedra, ¿no? Y por otro también te ayuda a modelar la silueta, la figura. Aquí también es importante tener en cuenta el diseño, y en esto estaríamos hablando del color y su tamaño, cómo los combinas y otra vez el uso que le damos. Lo que no podemos olvidar tampoco nunca es que lo que suelen ser, en la mayoría de los casos, son captadores de imagen. En este caso, vuelvo a insistir, también dependerá de su tamaño, de su diseño, de cómo los combinas y el uso que le das. No es lo mismo llevar unos pendientes pequeñitos que llevar unos pendientes grandes. No es lo mismo ponerte un broche en el mismo tono que la blusa o la camisa o la prenda sobre la que lo llevas, que un broche enorme y encima puesto pues eso, en la espalda, ¿no? Todo tiene sus matices, pero como les digo, lo que no cabe duda es que en otra de las características que tienen, y de ahí que lo podamos utilizar para modelar la silueta, es que suelen actuar como captadores de imagen. Me vienen a la cabeza los cinturones que están tan de moda esta temporada, con esas hebillas grandes y muy contrastados con respecto al cuero. Evidentemente llaman muchísimo la atención. ¿De acuerdo? Sobre la zona en la que los colocamos. Sobre cuánto llevar. Y esto es una cuestión también muy discutible, porque además se mezcla con otros factores como la elegancia. Yo personalmente pienso que, independientemente de las modas, ahora yo creo que es que se lleva absolutamente todo, depende de esa segunda característica o tercera que les señalaba, y es que son una herramienta para expresar la personalidad de cada uno. Aquí tenemos dos iconos de la moda: Coco Chanel, que siempre decía que menos es más, sin embargo ya la ven aquí, que lleva sus pendientes, sus collares, no le falta un brazalete. Quiero decir que no sé lo que entendería Coco Chanel por menos es más. Lo que sí es verdad es que no tiene o no son tan llamativos, tan coloristas y tan poco discretos como son los de Iris Apfel, otro icono de la moda,
con sus 101 años, que bueno, ella siempre dice que si pudiera elegir se gastaría todo su dinero en accesorios. Y de hecho, esto dice que es como una fijación que heredó de su madre, que con un solo vestido negro y unos buenos accesorios decía que podía armar más de 30 looks distintos. Y esto, bueno, pues yo lo comparto absolutamente. Es, como digo, una cuestión de estilo. De hecho, en el caso de Iris Apfel, así como las joyas eran uno de los accesorios que identificaba muchísimo a Chanel, en el caso de Iris Apfel, aparte de esos accesorios grandes y coloristas y bueno, muy extremados. Bueno, sus gafas son también una seña de identidad. En este caso son como un, una herramienta de su propia imagen de marca, ¿no? Pero bueno, yo les voy a dar hoy unas pautas generales que luego cada una deberá adaptar, por supuesto, a su estilo, a sus gustos, a su cuerpo y al objetivo que quieras conseguir, porque independientemente de que en un momento determinado un accesorio no sea el más adecuado, dependiendo de dónde te lo colocas, si a ti te gusta, te hace feliz y te apetece, ¿por qué no? ¿Sobre cuánto llevarlo? Bueno, esto lo he comentado hace un momento, depende del estilo de cada una. Hay gente que le opta más por la sobriedad y a otras que les gusta más, bueno, pues llevar mayor cantidad de accesorios y además muy mezclados, muy distintos. Puedes tener, seguramente si tu estilo es más elegante y más clásico, estos accesorios serán, bueno, estarán siempre bien coordinados y tendrán un tamaño más bien discreto, o combinarás dos accesorios, pues por ejemplo los pendientes y un collar con unas pulseras, dos accesorios más discretos con uno más llamativo. Quiero decir, jugarás con esa idea de tres accesorios en el que siempre hay uno que sobresale sobre el resto, o dos accesorios más o menos que tengan el mismo peso y que tengan cierta armonía. Si tu estilo pues es más romántico, y esta primera imagen pues la veo de un estilo pues eso, como muy romántico, muy hippie, con mucha pulsera, además de materias primas como naturales, en fin, que va mucho en el estilo. Por supuesto, del momento. Quiero decir, hay momentos en los que los accesorios parecen o resultan más prescindibles que nunca. Pues bueno, sin embargo, hay gente que se va a la playa con sus grandes pendientes o con sus pulseras. Vuelvo a insistir, depende de cada una. Cuando vas de compras, por ejemplo, a probarte ropa, yo es una cosa que siempre aconsejo a mis clientas: deja todo tipo de accesorios y complementos prescindibles en casa. ¿Por qué? En primer lugar, porque no te, a la hora de probarte, pues vas a tener que estar quitándotelos, poniendo, entonces se te engancha la ropa que te vas a probar, o incluso puedes perderlo. Y si son, bueno, pues cosas de chatarrería, pues importa menos, pero a lo mejor tienen un valor económico o sentimental importante, con lo cual tampoco es el momento. Luego, también dependiendo del look, evidentemente los looks más formales sí, vamos, no están reñidos con llevar algún complemento muy llamativo, estrambótico o lo que te dé la gana, o muy grande y de diseño, pero en este caso uno, quiero decir, no llevar 800 pulseras y unos pendientes grandes. Quiero decir que todo tiene su momento, ¿no? Y como les decía también, bueno, pues tener en cuenta esto mismo que les acabo de comentar, el tamaño. Hay momentos en que los tamaños muy grandes están poco o son poco aconsejables porque rompen quizá el dress code
de ese momento o sencillamente porque son un coñazo llevarlos. Yo no me imagino en la playa teniéndote que untar crema cada 2 por 3, bañándote la arena y estar ahí con las pulseras para arriba y para abajo o con unos pendientes que a lo mejor con con una ola los pierdes. Pero bueno, todo va en el gusto de cada uno, ¿no? Y luego, bueno, se me olvidaba también cuando les hablaba en el look, los looks que a lo mejor ya llevan demasiadas prendas o demasiados complementos, bueno, sobre todo en invierno, que además de la blusa, el pantalón, el jersey, la americana, el abrigo, llevas la bufanda, los guantes, el gorro, el cinturón, pues el bolso, los zapatos, que son imprescindibles. Si además le añades pulseras, anillos, collares, bueno, pues llega un momento en que, bueno, es como un poco un toto, un poco desastre, ¿no? Por muy coordinados que estén, pareces un poco un arbolito de Navidad, ¿no? Y luego con respecto a si coordinarlos o no coordinarlos, vuelvo a insistir, la tendencia es llevarlos, que se lleva todo, ¿no? Los coordinados depende. Quiero decir, las cosas excesivamente coordinadas, igual que pasa actualmente con los bolsos y con los zapatos, no se llevan tanto, pero todo depende de la pieza en cuestión. Quiero decir que puedes llevar un collar de perlas y unos pendientes de perlas dependiendo de cómo sean esas 2 piezas. Aquí les pongo un ejemplo bueno, de las gafas a tono o coordinados con los pendientes. Bueno, no es mi estilo y a lo mejor me hubiera puesto con esas gafas un pendiente en alguno de esos colores, algo más discreto, pero vuelvo a insistir, todo va en el gusto de cada uno y por supuesto en lo que uno quiere transmitir. Desde luego a mí la imagen, la última imagen de esta señora con las gafas y los pendientes a juego, pues me transmiten como más, una persona más creativa, más jovial, que en el segundo caso, a pesar de ser una chica más joven, me parece que son mucha más clásica la combinación de accesorios, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir dándole algunas pautas para que ustedes más o menos sepan a qué atenerse. En el caso de los accesorios pegados al rostro, como pueden ser pendientes, gafas de sol o pañuelos, en ese caso hay que tener en cuenta lo fundamental es tu armonía de color y la forma de tu cara. La armonía de color, ya sabes, a las armonías cálidas siempre les va a sentar mejor el oro amarillo y y a las fría, pues la plata o el oro blanco. ¿Que te apetece llevar una pieza de oro cuando tu armonía es fría? Bueno, no pasa nada, puedes conseguir que te quede también estupendamente variando un poco el tono del maquillaje, que les recuerdo que también el maquillaje nos ayuda mucho a conseguir que tonalidades que no nos sientan tan bien nos favorezcan más. Y esto que hablo del oro lo hablo también con cualquier pendiente grande, con cualquier gafa de sol, que en principio a lo mejor no es el color que mejor nos queda, pero que variando un poco el maquillaje lo podemos lograr igualmente. Por supuesto también la forma de la cara. Esto las que habéis pasado por Vestir para Triunfar lo saben perfectamente. La recomendación es siempre buscar lo veremos enseguida, buscar unos accesorios que tengan una forma geométrica diferente a la de tu rostro, en el caso de que no quieras potenciarlo. Es decir, si tú tienes un rostro o un óvalo facial redondo y te pones pendientes redondos, cortitos y gafas de sol o no de sol, montura redondeada, tu cara va a parecer más redondita. Si tienes la cara alargada y te pones pendientes alargadas, lo mismo. Si quieres conseguir que tu cara se vea más armónica, pues busca unos accesorios que contribuyan a ello. En el caso de las caras pues muy redondeadas, pues un pendiente algo más largo. Y si no más largo, por lo menos que no describa
una línea circular, o sea, que no sean flores, que no sean bolitas, que no sean aros, porque todo eso va a potenciar la redondez de tu cara, ¿no? Y con respecto a los fulares, lo mismo. Ahora, aquí también es importante tener en cuenta tu armonía de color y la forma de tu rostro. De todas formas, iremos viendo caso por caso. En el caso de los pendientes, se los acabo de decir, y las gafas de sol evitan las formas geométricas de tu cara, porque lo que hacen es potenciar más esas formas. En caso de que no te importe, pues no tienes ningún problema. En caso de que la forma de tu cara sea ovalada, que es el principio, el rostro ideal, bueno, pues puedes ponerte lo que te dé la gana. Vuelvo a insistir, también depende mucho de la forma del pendiente, de su color, de su diseño, todo, bueno, pues tiene algo que decir, ¿no? Con respecto a los collares y las gargantillas, bueno, pues vuelvo a insistir, si van muy pegados al rostro, lo ideal es que tengas en cuenta tu armonía de color. Y otras cosas también que debes tener en cuenta es que si tu cuello es corto o ancho, pues los collares largos y estrechos son los que más te favorecen porque ópticamente van a alargar tu rostro, ¿no? Si tienes el cuello largo y estrecho, mm, puedes en principio optar por el tipo de collar o de gargantilla que más te guste. En este caso, yo sí te recomiendo que tengas en cuenta tu silueta, porque si utilizas una gargantilla muy llamativa o un collar muy corto y muy pegado al cuello, lo que estás haciendo es aportando amplitud en la zona de los hombros. Y si, por ejemplo, tu silueta es triángulo invertido, pues estará llamando la atención también sobre esa zona de tu cuerpo. O sea que esos detalles también juegan, bueno, pues tienen su papel. ¿Que es pequeño? Cierto, pero a base de sumar pequeños detalles se hacen grandes diferencias. Así que recuerden esto, ¿no? Y por supuesto, cuanto más pegados estén al rostro, más influyen en cómo te quedan. Quiero decir, más influye su color y su forma. Quiero decir que no es lo mismo llevar un collar en plan gargantilla como en la primera imagen que llevarlo un poquito más suelto, o sea, más largo, que haga como una U más profunda o que sea completamente que caiga completamente vertical. En este caso, bueno, pues pasaría, también nos serviría como herramienta para estilizar la parte superior del cuerpo, ¿no? Otro de las utilidades que tiene bueno, pues todos los accesorios es que si nos ponemos un accesorio muy llamativo en la parte superior del cuerpo, estaremos atrayendo las miradas sobre esta zona, con lo cual nos mirarán menos a la parte inferior del cuerpo, por lo cual es ideal en el caso de que tengas una figura triángulo o que por lo que sea quieras disimular la amplitud de tus caderas, del culete o de la parte de los muslos. En el caso de los anillos, bueno, pues vuelvo a insistir, no es que los lleves, los puedas o no los puedas llevar. Desde luego, un anillo discreto, pues aporta o actúa menos como un captador de imagen que los anillos grandes y llamativos. Si tienes los dedos no tienes unos dedos bonitos o tus manos no son bonitas o por el motivo que sea, bueno, pues porque con los años nos salen estas manchas en la piel y no quieres llamar demasiado la atención sobre ellas, pues no te pongas anillos demasiado llamativos porque atraen las miradas, ¿no? Lo mismo pasa con cuando nos pintamos las uñas, no llamamos tanto la atención sobre nuestras manos cuando llevamos las uñas sin pintar o solo con un brillo que cuando lo llevamos pintadas de rojo o en cualquier otro color. En este caso funcionarían un poco igual que los anillos, ¿no? Eh,
A ver qué más les pongo por aquí, que no se me olvide. No, bueno, pues si quiere, pues eso, si no quieres llamar la atención sobre las manos, bueno, pues con uno o dos es más que suficiente y con cuanto más discreto, mejor. Bueno, me oyen un poco así porque tengo un trancazo bárbaro. Con respecto a las pulseras y los brazaletes, bueno, en principio son los accesorios que quizás menos trascendencia tienen a la hora mm, de modelar la figura, salvo en un caso, y es en el caso de llevarlos, por ejemplo, en el brazo. En ese caso, sí es conveniente tener en cuenta a qué altura quedan, porque si nos quedan esa pulsera, pues como lo llevamos aquí en esta figura, justo a la altura del pecho, lo que estamos haciendo es atraer las miradas sobre el pecho, estableciendo además una línea horizontal que si tenemos mucho pecho, pues hace que, bueno, pues que se ensanche, que no ya que parezca que tenemos más, pero sí llamaremos la atención sobre una zona que a lo mejor no nos apetece tanto. También esos brazaletes anchos se pueden llevar a la altura del pecho o del antebrazo. Y ya sé que ahora estamos mucho, sobre todo en verano, mucho todas con esa idea de la flacidez de los brazos que inevitablemente se terminan cayendo y el ponernos dos brazaletes ahí, lo único que hacemos es, bueno, pues poner como farolillos encendidos para llamar la atención. Sin embargo, esos dos brazaletes a la altura de la pulsera, de las muñecas, perdón, hace que despistemos las miradas de la zona del brazo y las llevemos a los antebrazos, con lo cual también es un buen truco, sobre todo para el verano, cuando vamos con esos vestidos sin mangas o esas camisetas de tirantes y nos da tanto yuyu, pues eso, el pellejillo que nos cae de debajo del brazo, bueno, pues llamar la atención con algún tipo de brazalete como estos, muy llamativos, a la altura de las muñecas, ¿no? Bufandas, pañuelos y fulares. Bueno, pues enrollados al cuello, perdón, aportan volumen, restan altura. Con lo cual, si tienes poco cuello o es muy ancho o incluso si tu cara es muy redonda, yo desaconsejo llevarlos así. Me vas a decir, bueno, Maki, si hace frío, ¿qué hago? Bueno, pues lo puedes llevar enrollado pero de una forma algo más suelta, no como en esto, en la segunda imagen que parece poco menos que un cuello alto, ¿no? Sino, bueno, pues de una forma que aunque esté enrollado alrededor del cuerpo, del cuello, perdón, caiga de alguna forma vertical, ¿no? De esa manera, bueno, pues contrastamos ese efecto volumen justo debajo de la cara y a la altura del cuello con la línea recta que genera, bueno, pues la misma bufanda. Quiero decir que colocados estratégicamente podemos también llevarlos, ya digo, enrollados al cuello sin demasiado enrolle, ¿vale? Bueno, y claro, otra cosa importante también es el tejido y el diseño de la pieza. No es lo mismo llevar enrollados al cuello una bufanda de lana gorda que un pañuelito ligero, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo que esa bufanda sea naranja, como es este caso, que sea de unos colores, bueno, pues tirando a más nude, a más beige, que siempre tienen un efecto de captador de imagen, bueno, pues más suavizado, ¿no? Y aquí les he querido también con el tema de los pañuelos, que hace un par de temporadas se llevaron mucho, ahora no tanto, pero que tienen muchísimas posibilidades y muchas veces no le sacamos tanto partido, no los usamos y desde luego desde el punto de vista de elevar el tono de un look tienen, vamos, son una herramienta perfecta, ¿no? Ese pañuelo que normalmente llevamos a lo mejor atados al cuello, pero que podemos llevar también como en un sombrero, atado a la coleta, alrededor del bolso, en las muñecas, como les decía antes, que tiene, esto se ha llevado mucho y se sigue llevando, sobre todo
quizás más en verano, que tiene, bueno, pues como un aspecto más jovial, más actual, ¿no? Y por supuesto, alrededor del pelo, bueno, pues cuando hace aire y no queremos pues despeinarnos o en un día que hay mucha niebla y no queremos que se nos rice el pelo, desde luego es una forma también de protegernos en este caso sin los efectos negativos que tiene un sombrero, que es otra de las opciones, y es que te aplasta mucho el, el pelo por las propias características del accesorio. Sin embargo, un pañuelo, al ser mucho más ligero, también lo podemos usar con esa misma intención y sin embargo tiene también un aire pues mucho más sofisticado, ¿no? Con los sombreros, también, ¿qué tener en cuenta? Por supuesto, tu armonía de color y la forma de tu rostro, incluso la de tu cuerpo, aunque no lo he apuntado aquí. Si eres una mujer bajita, mucho cuidado con la forma del sombrero. No quiero decir con esto que no lo puedas llevar, pero cuanto más grande sea el sombrero, pues más bajita vas a parecer tú. De todas formas, lo que digo siempre, hay sombreros cuyo diseño es como más vertical, con lo cual incluso pueden alargar ligeramente tu figura y otros que son como el tipo canotier, por ejemplo, es que es este modelito, que eso lo que hacen es que te aplastan mucho. El tamaño ideal, pues depende. Ya vimos a la infanta Elena en la boda, me parece que fue de su hermana, con un pamelón que no podía ni ver. En teoría, lo elegante y lo que marca el protocolo es que el ala del sombrero, y esto lo digo por si tienen una boda, por si tienen algún evento en el que quieren lucirlo o simplemente porque quieran saberlo, el protocolo dicta que el ala del sombrero nunca debe exceder la zona de los hombros. Quiero decir que un pamelón que es más grande que tus hombros, que bueno, que prácticamente es como una sombrilla, pues bueno, se sale de lo protocolariamente elegantes, pero vuelvo a insistir, sobre gusto no hay nada escrito. Y luego con respecto a la armonía de color, pues lo mismo, dependiendo del color que sea, al ser un accesorio pegado al rostro, pues depende del tono, te quedará mejor, te favorecerá más o menos. Desde luego, en España no tenemos mucha costumbre de llevarlo, pero desde luego ya les digo que yo, que tengo dos o tres, hoy porque la verdad es que me he tirado a la calle sin darme cuenta del frío que hacía, pero les aseguro que no me hubiera estorbado nada. Y es un elemento que aporta muchísima personalidad porque no lo lleva nadie, o no lo lleva mucha gente. Y bueno, aporta mucha sofisticación, elegancia, dependiendo de qué tipo de sombrero sea, de cómo sea. Ahora de cara al invierno pues se llevan pues mucho de lana o de paño, ¿no? Y de cara al verano, los de paja, que con esos parece que nos llevamos algo mejor. De hecho, por suerte, cada vez se empiezan a ver más en el street style, me refiero no solo en la playa, que yo desde luego no me lo quito, sino también simplemente para pasear por la ciudad o para salir a cualquier cosa que en verano realmente, pues con con la canícula, pues son más que imprescindibles, ¿no? Y luego vamos con el cinturón, que es otro de esos accesorios bastante polémicos, porque, bueno, para empezar, no sabemos si es un complemento o un accesorio. Hay quien lo clasifica de una cosa o de otra. Yo vuelvo a insistir que al final depende de cada persona. Si se te caen los pantalones, es un complemento. Si lo llevas simplemente de adorno, es un accesorio. Pues, por ejemplo, un accesorio es cuando lo llevas por encima de las chaquetas, ¿no? No es imprescindible, pero le dan al look, bueno, pues te ayudan a marcar cintura, a potenciar tu feminidad y le dan un carácter más sofisticado. En ese caso sería un accesorio. Cuando lo llevas porque se te caen los pantalones, pues es realmente un complemento, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque
Lo que no cabe la menor duda es que siempre que ese pantalón, esa falda, ese vestido lleve trabillas, el look queda mucho más acabado, más pulido, llevando un cinturón, aunque actualmente la moda es no llevar cinturón, o sea, que se vean las trabillas del pantalón y el hueco quede ahí al aire. A mí personalmente me siento rara llevar un pantalón con trabillas y no llevar cinturón. Yo normalmente lo llevo. Respecto a, a los colores, bueno, a la silueta. En general, marca cintura, con lo cual te permite lucir una silueta más equilibrada y más proporcionada. Uno de los eh, mm, requisitos para lucir una mejor silueta es marcar cintura. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos cintura o tenemos incluso más cintura que hombros o que caderas, cuando la cintura es la parte más voluminosa de nuestro cuerpo, en el caso de la silueta oval, por ejemplo, pues ponerte un cinturón te hace flaco favor. Pues ¿por qué? Porque lo que deja en evidencia es que no tienes nada de cintura. En ese caso, yo insisto, marca cintura, pero márcala atándote bien, por ejemplo, si es un vestido o un blusón que lleva un cinturón como de tela en el mismo tejido que el vestido, atándotelo a la espalda y ciñendo, aunque sea mínimamente, pero no dejando caer el vestido mm, o toda la tela tal cual, porque muchas veces eso lo que hace es que parezca realmente una tienda de campaña, o sea, que las pocas formas femeninas que tengas se pierdan y te aporta volumen. Otra forma, ese truco que tantas veces he explicado y que a mí me parece un hallazgo, que es lo de entallar tu vestido o tu blusa con un pequeño broche en la espalda, a la altura, pues más o menos de la cintura real, ¿eh? De la cintura real que no está muchas veces donde nos ponemos las prendas, ¿vale? Y luego también nos sirve, pues, por ejemplo, cuando no tenemos un cuerpo bien proporcionado, es decir, cuando la parte superior e inferior del cuerpo no miden lo mismo, es decir, cuando la distancia entre hombros, perdón, cabeza, caderas y caderas, piernas no es la misma, nos sirve para jugar, para alargar o acortar ópticamente aquella parte del cuerpo que nos interese. Entonces, si lo que necesito es alargar la parte superior del cuerpo, pues conviene que el cinturón sea siempre del color de esa prenda superior. Claro, estamos hablando de llevar una prenda superior y una prenda inferior diferentes, ¿no? De diferente color. Si lo que queremos es alargar la zona de las piernas, pues lo interesante es que ese cinturón sea de la misma tonalidad que el pantalón, porque si no, si es muy contrastado con respecto al pantalón y se parece más, por ejemplo, a la prenda superior, lo que estamos haciendo es alargar la parte superior, con lo cual nuestras piernas parecen más cortas. Luego también es importante dónde nos lo colocamos. Otra vez se vuelven a llevar los pantalones, si no de tiro ancho, por lo menos de tiro normal. Pero en esa época en la que llevábamos los cinturones, las cinturillas de los pantalones tan bajas, bueno, pues lo que hacían era desplazar ópticamente nuestra cintura, con lo cual en la mayoría de los casos, salvo que tuvieras unas piernas kilométricas, lo que conseguías es parecer paticorta, ¿no? En este caso, más que nunca era necesario, bueno, pues que ese cinturón fuera del mismo tono que el pantalón, con idea de un poco elevar, aunque fuera ópticamente, la cintura. Respecto también al color, pues como siempre pasa con el resto de los colores, cuanto más oscuro sea el cinturón, mayor efecto reductor tendrá. Quiero decir que un cinturón negro, además de marcar la cintura, hace que esta parezca más estrecha que un cinturón blanco. ¿Que marca cintura? Sí, pero la puede incluso ensanchar. Y como no hay ninguna pregunta, pues nada, yo sigo.
Y bueno, esto era todo lo que quería contarles sobre, como sobre los accesorios. Espero que cuando vean la grabación, bueno, pues les sea útil. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y bueno, chicas, que las he echado mucho de menos hoy y espero que nada, que en el directo del próximo día nos veamos la cara, que me gusta, bueno, pues poder saludarlas y tener un poco el feedback en directo de todas ustedes. Y nada más, un beso a todas y que pasen buena noche. Chao.